Profesora, tiene el micrófono apagado. Ok, gracias. Jóvenes, vamos entonces a discutir el laboratorio. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Déjame buscarlo. Discúlpeme, estoy buscando el laboratorio por aquí. Déjenme un momento. Ok, el laboratorio que les había enviado era el laboratorio relacionado con el empaque de muestras, ¿verdad? Porque ustedes en ocasiones tendrían que, ¿verdad?, empacar muestras para enviar a referencia. ¿Está bien? Yo nunca empaco muestras y el otro día tuve que empaquetar una muestra y estaba yo, que sé cómo empaquetar, se supone que sé cómo empaquetar una muestra en 3 y 2. Y no fue que, o sea, tuve que empaquetar una muestra de momento para enviar a Miami. Y el asunto es que me lo dicen así un fin de semana, cuando no hay personal en el laboratorio, y obviamente es para que yo buscara allí e inventara cómo empacar la muestra literalmente, lo cual me tenía molesta, porque un instrumento se dañó viernes, y si sabían que el instrumento se dañó viernes y que no iba a estar disponible para trabajar, debieron haber dejado ya desde el viernes, ¿verdad?, los materiales preparados para mandar las muestras, no que me vienen a decir sábado que llegue temprano para que busque con qué puedo mandar las muestras, porque se supone que para tú enviar unas muestras se tiene un requisito para empezar, la nevera, porque yo lo que iba a mandar era un tubo de muestra y entonces obviamente necesitaba una nevera pequeña, lo cual no había neveras pequeñas por todo aquello. Las neveras que habían eran enormes. No sé cómo conseguí una nevera como tamaño lonchera, como tamaño de una loncherita, que aún así eso era una exageración para una muestra, de ese, ¿verdad?, para una muestra. Y luego entonces esa nevera pues hay que entrarla en otra, ¿verdad? Tenía yo que buscar otra caja donde ponerla, lo cual no aparecía una caja por todo el canto. Me tuve que meter al almacén a buscar una nevera. Esa nevera la encontré de casualidad, porque se me ocurrió buscar como que neveras dentro de nevera, y en la última empujón había una nevera que tenía esa neverita dentro. Después tenía que buscar una caja. Entonces, pues si usaba una caja, no podía vérsele información corporativa ¿verdad?, de dónde procede esa caja. La caja se tenía que ver una caja limpia, que la caja, nada, básicamente trabajo buscando la caja. Finalmente conseguí una con una información corporativa que yo tenía que pegar como unos labels de acá y eso, que si le ponía eso lo tapaba, pero me dio trabajo hacer el paquetito ese, solo porque pues no tenía los materiales disponibles por ahí. Pero bueno, esas cosas pasan y hay que, bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible. No encontraba entonces un paquete de hielo adecuado para la dichosa caja. Bueno, fueron 20 cosas las que me pasaron.
Entonces, no sé por qué, porque eso es un hospital grande y yo trabajo en una pequeña sala de emergencia y nosotros allí tenemos, en la pequeña sala de emergencia, tenemos neveras de todos los tamaños, tenemos bloques de hielo de todos los tamaños. O sea, si me hubiera pasado allí, tenía todo a la mano para hacer el empaque ese. Pero bueno, había que hacerlo. Yo trabajo para Lifelink. Trabajo haciéndole las pruebas a los cadáveres, a los donantes, sean cadáveres o sean donantes vivos, que es lo menos. Creo que donantes vivos, yo creo que he hecho uno. Donantes en 12 años. Donantes vivos y donantes, pues lamentablemente los donantes fallecidos, pues yo le hago las pruebas de serología, que hay que hacerle hepatitis B, HIV, hepatitis C, hay que hacerles pruebas de una que se llama citomegalovirus, Epstein-Barr virus, toxoplasma virus, hay que hacerles COVID, hay que hacerle todo eso. Y antes le hacía las pruebas moleculares también, pero las pruebas moleculares pues ya no se las estoy haciendo, solamente le hago las de serología, pero estuve haciéndole las moleculares mucho tiempo. Y entonces también hago los candidatos, las personas que le van a poner las personas que van a recibir los órganos, pues esos también les tengo que hacer un panel de pruebas se le hace sífilis, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, HIV, se le hace, ¿qué más? Hay que hacerle unas pruebas de grupo y tipo, pero eso yo no se lo hago. Así que esos pacientes, pues, me llaman para trabajarlos los fines de semana. Así que de esos pacientitos fue que la máquina donde se hacen los test se dañó. Y había que hacerlo porque si no el cadáver se pierde. Hay cierto término de horas para remover esos órganos. Ok, pues entonces en términos del laboratorio, pues les decía que el laboratorio, ¿verdad? Trata sobre cómo empacar, ¿verdad? Y transportar muestras biológicas. Exactamente más se refiere a cuando transportamos muestras fuera del laboratorio, ¿verdad? El objetivo o finalidad, ¿verdad? Es que sepan, ¿verdad? O tengan una idea de cómo empacar correctamente estas muestras biológicas. Para transportar esas muestras biológicas, pues tenemos que tener unos tubos o envases que tengan unas tapas. Eso debe ser tapas que cierren herméticamente, ¿verdad? Esos tubos o envases con tapas se consideran como recipientes primarios y realmente es el envase donde está la muestra como tal, ¿verdad? Eso es lo que es ese recipiente primario, donde se toma la muestra, ¿ok? Si tomáramos una muestra, por ejemplo, en un tubo con EDTA, pues ese tubo sería el envase primario, ¿está bien? Si tomamos una muestra en un tubo rojo, regularmente esa muestra va a requerir de nosotros que la centrifuguemos y la separemos, ¿verdad? O sea, que llevemos el tubo a centrífuga y regularmente, casi siempre, lo que se trabaja solamente es con el sobrenadante o suero, ¿verdad? Con la parte superior. Entonces, vamos a transferir ese suero a otro envase y ese envase lo tenemos que cerrar herméticamente y solamente vamos a mandar ese suerito. La parte roja, el coágulo, nos quedamos con él por acá. Donde único se trabaja con esos coágulos es en el banco de sangre. Si es una muestra para un banco de sangre, lo mandas completo. No tienes ni siquiera que separar, no tienes que llevarlo a centrífuga y no tienes que hacer la separación. ¿Está claro? Si fuera para banco de sangre, no tienes que llevarlo a centrífuga y no tienes que separar. Mandas el tubo rojo completo.
Si fuera para otro departamento que requiere suero, pues sí centrifugas ese tubo rojo y sí sacas el sobrenadante y lo vas a pasar a otro segundo tubo, que es el que vas a enviar, y ese tubo te tiene que cerrar herméticamente. Y lo que hacemos regularmente es que, como le escribí ahí en la número 2, se necesita parafina. ¿Saben lo que es parafina? ¿Saben lo que es parafina? Cera. ¿Como un tipo de cera? Es un tipo de cera, ¿verdad? Se supone que saben porque yo se la enseñé. ¿Se recuerdan que cuando les enseñé los tubos, les enseñé el material que lo alábamos y era como elástico? ¿Se acuerdan? Que les dije, esto se usa para tapar los tubos si no tenemos tapa. ¿Sí? Déjame un segundo. Ok, aquí. Que viene aquí, ¿verdad? Este papel viene adherido esto a este papel y esto viene en unos rollos, esto viene en un rollo como si fuera un rollo de tape, ¿verdad? Enorme. O sea, el rollo es grueso. Todo esto viene en rollo, ¿ok? Y entonces lo desenvuelves y ¿ves? Tienes adentro la parafina, que es esto. Esta está maltratada ya. Pero entonces esto, si yo necesito tapar el tubo, para los que no estaban ese día, está vieja. Déjame. Es que está vieja y como la tengo abierta ahí, si yo necesito tapar el tubo, cojo un envase, un pedazo de esto y esto estira. Y entonces usted lo coge, si yo fuera a mandar este tubo, ¿verdad? Porque me piden un whole block, aunque acostumbramos que si se va a ir esto para una referencia, pues lo vamos a, ¿verdad? Vamos a usar la parafina como para asegurar el cierre. La parafina ahí, tú la tiras y la colocas en el tubo. ¿Está bien? Para que no se vaya a aflojar. Entonces eso es lo que es parafina. Esta, como dice ella, es ¿cómo fue que me dijiste? Me dijiste, ¿quién fue? Yancy fue la que me dijo. Me dijiste una palabra, Yancy. ¿Cómo fue que me dijiste? Cera, como una cera, eso mismo. Ajá, que me dijiste como una cera, ¿verdad? Como un papel encerado, como una cera. Pues eso sería la parafina, ¿ok? Entonces se supone que tengamos papel absorbente, un papel absorbente que sea como acolchadito, ¿está bien? Que tengamos, nosotros a veces en el laboratorio tenemos como los blue pads estos que se utilizan, ¿verdad? A veces para poner en las camas. Los blue pads estos que son, ¿verdad? Plástico y encima un material como de algodón, ¿verdad? Algo así que sea acolchadito, que sea absorbente. Nosotros en el laboratorio tenemos esos blue pads, a veces puede ser un blue pad de eso, por ejemplo, pero que sea algo que absorba, un papel absorbente, ¿verdad? Entonces vamos a tener las bolsitas con cierre y sellos de biohazard, ¿verdad? Que son las bolsitas Ziploc con esta que tengo aquí, con este reguero de tubo, que tienen el sello de biohazard. Ese tipo de bolsita. Debemos tener entonces cajas o envases rígidos, ¿verdad? Que van a ser los envases, envases secundarios como cajas. Vamos a tener también las bolsitas congeladas, ¿ok? Estas bolsitas que son como de gel y las que las ponemos en el congelador, ¿verdad? Porque algunas muestras tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Hay muestras que se transportan a temperatura ambiente, hay muestras que hay que transportarlas frías y hay muestras que hay que transportarlas congeladas. ¿Está bien? En el caso de las muestras, si es para un CBC, las muestras que son para CBC,
Si vas a enviar una muestra de CBC a referencia porque se te dañó tu instrumento, pues esa muestra de CBC la puedes enviar, se envía a temperatura ambiente. ¿Está bien? Los CBC no van a nevera. Si tú pones el CBC en nevera, y hay que hacerle una laminilla, las células se ven graves. ¿Está bien? Así que esto, o sea, si hay que hacerle un extendido para ver en el microscopio y sacar muestras de aquí para eso, pues las células no se van a ver bien. Así que los CBC se transportan a temperatura ambiente. Contrario de si tú tienes que enviar una orina, la orina tiene que estar fría. ¿Está bien? Ahí se le coloca un pad de hielo, un pad de estos de gel frío, congelado. Habría algunos tipos de muestras que podría ser que te las pidieran congelada. Y eso solamente si se logra con hielo seco. ¿Está bien? Tendría que ser que tuvieran una facilidad para adquirir hielo seco, para poder entonces transportar ese tipo de muestra. ¿Ok? Entonces, se podrían necesitar sellos biohazard con el símbolo de biohazard adicionales para colocar en el exterior de las capas. Nosotros esos sellitos los venden por rollo y regularmente en el laboratorio los tienen, ¿ok? Serían las cositas que se necesitarían para transportar las muestras como tal. Entonces le escribí aquí, ¿verdad?, que los especímenes biológicos que se coleccionan pueden ser analizados, ¿verdad?, según el tipo de prueba que se requiera, ¿verdad? Quiere decir que los especímenes biológicos pueden analizarse en diferentes lugares. Podrían analizarse en el lugar de extracción, ¿ok? Podemos extraer muestras que las vamos a analizar donde mismo las tomamos. Y ese tipo de pruebas se llaman pruebas exentas o wave test, ¿verdad? Y un ejemplo de un wave test son las pruebas, por ejemplo, de glucosa. Las pruebas de glucosa que se hacen con los glucómetros, que son las mismas que los pacientes se pueden hacer en su casa para monitorearse la glucosa, ¿verdad? El paciente diabético regularmente se puede ir a la farmacia y comprar un instrumentito que se llama glucómetro y él mismo se pincha en la casa y coloca una gotita de sangre en una tirillita y él mismo se hace el test, ¿verdad? En los hospitales esos glucómetros existen y las enfermeras están autorizadas a hacer pruebas de glucosa en los pisos. Así que ellas van allí, pinchan al paciente, ¿verdad? Y en ese mismo lugar de extracción se supone que le hacen la prueba de glucosa. Eso es una prueba, se llama prueba exenta o wave test, son unas pruebas de fácil manejo y están exentas porque no es necesario hacerlas en un laboratorio, ni es necesario que sean hechas por un tecnólogo médico. Entonces, eso era lo que querían hacer, que por eso se lo había puesto aquí como ejemplo con las pruebas de COVID, cuando querían que en la farmacia los farmacéuticos hicieran las pruebas de COVID, ¿verdad? Que no fuera un tecnólogo médico. Después el Colegio de Tecnólogos Médicos llevó ese caso a debatir y se decidió que no se iba a permitir entonces que las pruebas se hicieran en las farmacias como tal. Pero en Estados Unidos, en algunos sitios, se estaban haciendo de esa forma. También las hemoglobinas se pueden hacer, hay maquinitas para hacer las hemoglobinas de forma rápida. En Estados Unidos hay un montón de pruebas que se pueden hacer al lado del paciente que son exentas. Yo he visto pruebas de coagulación, he visto el PT y PTT de coagulación, los he visto que los hacen al lado del paciente. He visto pruebas de enzimas también cardíacas que he visto que se hacen al lado del paciente, ¿está bien? Así que hay muchas. Pues existe ese tipo de pruebas, las pruebas exentas que se hacen en el lugar de extracción, ¿está bien? También entonces están las pruebas que se hacen dentro de las facilidades de los laboratorios clínicos, ¿verdad?
de los hospitales, perdón, en los laboratorios clínicos dentro de los hospitales, no sé qué fue lo que dije, o los laboratorios clínicos de la comunidad, ¿verdad? Que son lugares donde se hacen diferentes tipos de pruebas. Y entonces vamos a tener las pruebas que se hacen en los laboratorios clínicos de referencia o de investigación, que son las que es necesario entonces transportarlas fuera del lugar, de la institución, ¿verdad? Hay dos tipos de transporte, cuando hay que transportar la muestra fuera de la institución o cuando en el hospital hay que transportarlas dentro de las facilidades del hospital para llevarlas al laboratorio, que tiene también unas recomendaciones de cómo es que eso se hace. ¿Está bien? Así que en esos dos casos es que vamos a transportar muestras, ¿verdad? Cuando es en el son para analizar en el laboratorio clínico o cuando son para analizar en el laboratorio de referencia. Entonces, pues ya ustedes saben que vamos a tener que el espécimen biológico más utilizado regularmente, ¿verdad? Va a ser la sangre. Sin embargo, van a existir otros tipos de muestras como las nasofaringias, las muestras de orina, las discretas. Vamos a tener líquidos, vamos a tener tejidos de todo tipo. Se pueden transportar órganos, ¿está bien? Se pueden transportar microorganismos ya aislados. Se pueden transportar virus, ¿ok? Y eso hace el transportar todos estos tipos de muestras biológicas, ¿verdad? Hace necesario que exista una red de transporte, ¿verdad? Que a veces puede ser terrestre, que puede ser aéreo, y que existan unas recomendaciones y unas normativas, ¿verdad? De índole inclusive internacional de cómo hay que hacer ese trabajo, ¿ok? Se supone que el laboratorio clínico viene obligado, ¿verdad?, a cumplir con todas esas normativas, ¿verdad?, con las normativas del Estado y con las normativas federales, con las normativas internacionales, ¿verdad? Hay que cumplir con las normativas de transporte, ¿ok? Esas normativas vienen desde cómo conservar adecuadamente las muestras y cómo esas muestras se transporten de una forma segura. Número uno, de que no queremos que esas muestras la muestra se vaya a perder, ¿verdad? Vayamos a tener un accidente, la muestra se pierda, y tampoco queremos que ninguna persona que esté manejando esa muestra entre en contacto con ese material biológico que hay, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos una muestra de sangre, nosotros no sabemos lo que tiene ese paciente, ¿está claro? Nosotros tenemos que tratar esas muestras como si esas muestras fueran contagiosas en todo el sentido de la palabra, ¿está bien? No podemos tratar livianamente la muestra, pensar que ese paciente no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada peligroso. Cualquier muestra podría, ¿verdad?, tener algún agente peligroso para las personas. ¿Está bien? Pues ya le escribí por aquí que el transporte de especímenes, ¿verdad?, desde el punto de extracción o colección hasta el destino final, tiene que regirse por normas que garanticen la estabilidad de sus propiedades biológicas y la seguridad de las personas envueltas en el transporte o cercanos al espécimen, ¿ok? Independientemente del medio de transporte, que, ¿verdad?, que sea terrestre o que sea aéreo, es necesario que los sistemas y las empresas de transporte cumplan con los requisitos establecidos en función de los tipos de materiales a transportar. Los profesionales que participan en el transporte tienen que disponer de la formación, habilidades y experiencia necesaria para ejecutar las actividades requeridas.
es bien importante, ¿verdad?, el adiestramiento. En el Colegio de Tecnólogos Médicos están constantemente, todos los años nos están dando cursos, ¿verdad?, sobre cómo transportar las muestras. Siempre tienen un curso disponible sobre eso. Es necesario asegurarse que seamos, ¿verdad?, que sean conscientes de la relevancia e importancia de sus actividades y sepan que contribuyen con la calidad de resultado final. O sea, si la transportamos bien, ¿verdad?, si va fría, ¿verdad?, si va a temperatura ambiente, eso contribuye con la calidad de resultado final, ¿verdad? Y que la transportemos en los envases que van, pues eso contribuye con la seguridad de todos los implicados en la cadena de transporte y recibo de muestra. Para preparar el transporte y que el transporte sea eficiente, ¿verdad?, hay que preservar la integridad de los especímenes a ser analizados. Tenemos que mirar el medio de transporte, el tiempo, la temperatura, la sensibilidad a la luz, porque ya yo le he dicho que hay unas muestras que son fotosensitivas, ¿verdad? Hemos hablado de lo que es fotosensitivo, que son muestras que son lábiles a la luz, y que en ese caso que vas a tener una muestra que sea fotosensitiva. Para los que, ¿verdad?, a lo mejor no estaban, ya habíamos dicho que eso no se puede transportar en un tubo que sea transparente, ¿verdad? Yo no puedo transportar una muestra fotosensitiva en un tubo transparente. Yo tengo que transportar una muestra fotosensitiva en un tubo que sea ámbar, ¿está claro? Que sea de este color. ¿Está bien? Porque la función de estos tubos así, que son el mismo color, ¿verdad?, de los tubos en los que usted le entregan los medicamentos, es proteger el contenido de la luz. ¿Está bien? Así que hay algunos test, por ejemplo, creo que ya le he dado ejemplo, se lo puedo preguntar en el examen, la bilirrubina, por ejemplo, la bilirrubina es sensitiva a la luz. La vitamina C es sensitiva a la luz. Así que yo no puedo enviar una muestra para vitamina C en esto. Tampoco una muestra para bilirrubinas, ¿verdad? Y la puedo enviar en esto, ¿ok? La bilirrubina es un producto, ¿verdad? Se produce en el hígado. Y cuando las personas tienen problemas hepáticos, tienen la bilirrubina alta. Si le vamos a medir la bilirrubina, pues tenemos que transportarla en un envase adecuado. ¿Está bien? Por eso es que aquí le dice, ¿verdad?, que hay que preservarlas y hay que estar pendientes si la muestra es sensible a la luz. ¿Está bien? Hay que estar pendiente de, ¿verdad?, la temperatura adecuada a la que se debe ir la muestra. Y hay que estar pendiente también cuánto tiempo esa muestra es estable. ¿Está bien? Porque las muestras tienen un tiempo de estabilidad. Por ejemplo, las muestras de coagulación, que son estas, son estables por 4 horas. ¿Está bien? Y ya si pasaron las 4 horas, no se supone que las analicemos. Así que esas cositas hay que estar pendientes. Cuando vamos a enviar una muestra, pues obviamente tenemos que tener a mano los documentos y los registros, ¿verdad?, que garanticen la calidad del proceso de transporte. Regularmente, siempre que vamos a referir una muestra, tenemos que referir esa muestra con una documentación, ¿verdad? La documentación que nos requieran en el lugar, pero tenemos que estar claros de cuál es la documentación y enviar la documentación adecuada y enviar el documento completamente lleno, no sea que yo lo mande al lugar y después la muestra no la procesen. En el laboratorio, en la sala de emergencia que trabajo, empezamos a tener ese problema porque, sinceramente, para enviar una muestra de COVID, allí no hacemos la muestra de COVID. Entonces hay que enviarlas al Departamento de Salud. Y para enviar una muestra de COVID, pues hay unos requisitos, porque ustedes no crean, hay que llenar como 4 papeles. Hay que llenar como 4 documentos, no los llenamos nosotros, los llena el médico, los llena el enfermero, ¿verdad? Parte le corresponde al médico, parte le corresponde a enfermería. Pero entonces nosotros somos los intermediarios para custodiar la muestra, y la muestra no la llevan a nosotros la preservamos, ¿verdad? La guardamos en nevera y la tenemos que entonces empacar para enviarla a referencia no a salud.
Entonces estábamos teniendo el problema que obviamente no, el médico o el enfermero no llenaba la información completa y no llenaba la información completa, entonces pues nosotros como tecnólogos médicos pues teníamos que, como se dice, verificar o buscar, verificar que estuviera toda la información, ¿verdad? A cuenta de que nosotros no somos los que llenamos la información, a cuenta que nosotros no llenamos la información, no podemos estar como que relevarnos de la responsabilidad. Entonces, pues lamentablemente empezó la situación de que había algunos compañeros que no estaban chequeando la documentación como mandaba, ¿verdad? Entonces, eso eran lamentablemente pruebas que eran rechazadas, ¿está bien? Eran rechazadas por esa situación de que no tenían la información completa. Así que no estamos exentos, si nosotros somos los que vamos a enviar el paquete, nosotros tenemos que verificar, ¿verdad?, que todo lo que se requiere esté ahí, aunque yo no sea la que llene la información, porque a veces simplemente por un número que tenía que escribir el médico, ya por eso te rechazan la muestra y no la hacen. ¿Está bien? Y a veces tenemos algunos tipos de muestras que son y no son repetibles. ¿Está bien? A veces tenemos algunos tipos de muestras que no se pueden repetir y es una pena que haya que rechazarlas. ¿Está bien? Bueno, el otro día fue que mi compañera me estaba diciendo que en centro médico a veces tenían que rechazar los espinales porque no los ponían y que en envase estéril. Yo por poco me muero porque es una muestra bien delicada. Entonces se supone que vaya en envase estéril y si el médico no la tomaba en envase estéril, pues se la rechazaban, pues obviamente porque no estaba bien tomada, pero realmente pues el centro médico, eso es un teaching hospital. O sea, hay muchos médicos haciendo internados, residencias, etcétera. Y esas cosas no deberían pasar, pero pasan. ¿Está bien? Porque como que eso es una cosa básica, ¿ves? Tú no puedes venir a hacer un procedimiento que es ese procedimiento no es como tomar una muestra venosa, ese es un procedimiento delicado para que la muestra no sirva. O sea, estás practicando con el paciente, pero no se vale practicar así. ¿Entiendes? Se sabe que pues, tienen que practicar, pero hay que tener un poco más de conciencia. Entonces, hay que si la muestra se toma es porque la necesitas de verdad. Tú no puedes hacer un procedimiento a un paciente porque sí. Y el que tú le hagas un procedimiento así al paciente y venga lo hagas como quede, pues entonces, ¿el procedimiento era necesario o no era necesario? ¿Ok? Pues y por último, pues lo que les dije, que hay que cumplir, ¿verdad? Con las condiciones, ¿verdad? Para que de seguridad con la muestra, eso ya como que se lo estoy repitiendo. Entonces le escribí por aquí, ¿verdad? Que la descripción de las diferentes tareas que de forma coordinada deben realizarse desde que se solicita un estudio hasta que se reciben los especímenes en el laboratorio clínico, ¿verdad? O el laboratorio de referencia o el laboratorio de investigación deben estar claras para todos los profesionales participantes. Se supone que en los laboratorios tienen unos manuales de procedimientos y se supone que todo procedimiento que se hace en el laboratorio, ¿verdad?, tiene que estar comprendido dentro de uno de los manuales o SOP de los laboratorios. Así que se supone que dentro, ¿verdad?, del manual aparezca todo lo que tiene que ver con este procedimiento de transporte de las muestras, ¿ok? Es necesario, ¿verdad?, asegurar que el proceso de recoger y transportar los especímenes biológicos se realiza de forma segura y sin que se afecte la calidad, ¿verdad?, de los resultados analíticos.
debe mantenerse, ¿verdad?, control del conjunto de acciones necesarias para la correcta obtención, el transporte y la conservación de los especímenes, así como de los criterios de recepción y de aceptación o rechazo de las mismas, con el fin de garantizar en todo momento la máxima información, ¿verdad?, seguridad y confiabilidad. La participación de profesionales de la salud y de los que no pertenecen al sistema de salud exige una actuación coordinada, ¿verdad?, entre todos. En todo momento es necesario preservar la integridad de los especímenes para análisis con la finalidad de mantener la estabilidad de las propiedades biológicas que los componen. Dice, exponer una serie de requisitos referidos a la preparación y colocación de los diferentes tipos de contenedores y condiciones idóneas de empaque, etiquetado y señalización, de manera que formen parte del conjunto de medidas organizativas y de las buenas prácticas del laboratorio. Se debe dar a conocer, ¿verdad?, el contenido documental y los registros que tienen que prepararse, ¿verdad?, adjuntos con el fin de asegurar la trazabilidad o seguimiento del procedimiento de transporte. Siempre tienen que estar pendientes que aunque hay una forma general de transportar las muestras, cada laboratorio, ¿verdad?, puede tener unos requisitos y tiene unas documentaciones diferentes que llenar. ¿Está bien? Así que si ustedes, depende para dónde ustedes van a enviar las cosas, es los documentos que se van a colocar. ¿Ok? Así que tienen que de cada referencia que ustedes tienen en el laboratorio, tienen que saber cuáles son los documentos que se requieren. Porque hay referencias que inclusive ya te envían hasta las cajitas, los envases. O sea, muchas veces cuando se entra en contrato con un laboratorio de referencia, ese laboratorio de referencia regularmente te envía todo. Te envía los tubitos, en qué tubitos ellos quieren que tú envíes las muestras. Los tamaños de eso, ¿verdad? Depende del tipo de muestra, el tamaño de tubito que corresponde. Te envían a veces las bolsitas donde quieres que los pongas. Te envían las cajitas, eso depende, ¿verdad? No te digo que todos los referencias funcionan igual, pero la mayoría te envía los materiales que ellos quieren. Hay unos que te envían unos materiales bien genéricos y hay otros que te envían unas cositas bien especializadas, bien exactas, porque lo que yo les decía el otro día, yo he visto unas referencias hasta que no sé por qué piden tan escasas muestras, como te dio el tubo ahora que les quería enseñar, pero hay algunos que inclusive te envían a decir que lo que quieren es más que esto de muestra y te envían hasta estos tubitos así de chiquititos, que era una cosa rara, pero te envían estos tubitos y aquí esto es lo que quieren, y este chi de muestra es el que quieren y ya. Hay otros que, también es de una referencia, hay otros que te envían grandote. Y lo que quieren es que le pongas las muestras aquí. Aquí tengo otro que también lo envía en referencia, que es más chiquitito, mira. Estos no tienen nada que ver con los anticoagulantes, ¿ok? Hay otra referencia que envía tubo azul pequeñito. Cada referencia tiene su historia y eso va a depende del tipo de muestra también, es donde ellos quieren que tú le coloques la muestra, ¿ok? Así que pues hay que estar pendiente de qué tipo de muestras ellos quieren, qué tubo, qué tipo de envase, qué tipo de caja, porque muchas veces ellos te lo van a especificar, qué tipo de documento, ¿está bien? Por eso es que entonces tienen que saber qué documentos se necesitan y qué tipos de registros se necesitan. Se supone entonces que las responsabilidades de qué le toca a cada quien tienen que estar documentadas y bien definidas, ¿verdad?, en los procedimientos, ¿ok? Las responsabilidades de cada una de las partes que transportan esas muestras, ¿verdad? Las responsabilidades de las diferentes acciones, ¿verdad?, que se realizan y que contribuyen al alcance del presente, del presente documento, a quién le toca llenar cada parte de
ese documento. Es lo que yo le decía con las pruebas de COVID, que una parte le tocaba al médico, otras a las enfermeras, a nosotros nos tocaba revisar. Entonces tiene que estar claro que le toca a cada quien y cada uno llevar a cabo su parte, ¿verdad? No puedo yo pues pasarlo por alto, porque eso le toca llenarlo al médico y yo lo dejo ahí y a Dios que reparta suerte, y limitarme a poner la muestra con el papel en la nevera sin revisar, sin darle una revisión, aunque eso no era mi responsabilidad llenarlo, pero darle una revisión que tenga todas sus partes llenas. ¿Está bien? La responsabilidad última va a corresponder a los profesionales de los laboratorios clínicos, ¿verdad? Que de forma coordinada con los responsables de la contratación de servicios profesionales implicados, en este caso el laboratorio de referencia, ¿verdad? En las diferentes actuaciones y servicios de salud, ¿verdad? Ellos todos tienen que asegurar el cumplimiento, ¿verdad? Y la auditoría de las recomendaciones contenidas, informar a todos los profesionales implicados en alguna de las actuaciones de los deberes con respecto a las mismas y de riesgo potencial en caso de fuga o accidente. O sea que todos tienen que estar en conocimiento de qué deben hacer en el caso de que esa muestra por casualidad, ¿verdad? Se derrame. El entrenamiento, ¿verdad? Y la competencia de todos los profesionales que participan en alguno de las partes del proceso. O sea, todo el personal tiene que estar competente. En el laboratorio regularmente siempre están fastidiando con las competencias del personal, y es que siempre hay que estar adiestrando, y hay unos documentos de competencia que te los van a llenar todos los años se llenan esos documentos de competencia, y usted tiene que línea por línea firmar como que usted está orientado en esos procedimientos. ¿Está bien? Eso es así. Y siempre usted, antes de que firme, asegúrese que de verdad usted sabe hacer eso, porque a la que usted haga una mal, lo que van a venir es a la dichosa hoja de competencia y van a decir que usted estaba competente porque yo lo orienté sobre eso y usted firmó, porque te hacen firmar todas las líneas. Y usted firmó como que usted estaba competente, como que usted sabía hacer ese trabajo. ¿Está bien? Así que cuando usted no le han orientado bien a hacer un trabajo así mismo, usted dice, yo no lo puedo hacer porque no estoy competente, estoy en la mejor disposición de hacerlo si me enseñas a hacerlo, ¿verdad? Que te pongas competente para hacer el trabajo. Estás en la mejor disposición de hacerlo si te enseñan a hacerlo, pero si no te han enseñado a hacerlo, no lo hagas, porque si sale mal, luego vienen con la historieta de que si firmaste los papeles por firmarlos, porque a veces eso pasa, ¿verdad? Que como que te dan todos esos papeles ahí y pretenden que tú los firmes, pero sin que tú de verdad hayas leído el manual. Por ejemplo, te dan el manual de procedimiento para que tú firmes el manual de procedimiento cuando no te has dejado obviarlo. No, te tienen que dar tiempo para obviar el manual. ¿Está bien? Así que el entrenamiento y la competencia, ¿verdad? De todos los profesionales, ¿verdad? Debe estar clara. La dotación de los medios necesarios en caso de no disponer de los mismos, informar a la dirección ante la incapacidad de cumplir con las recomendaciones contenidas en el presente documento. Como les dije, cuando fui al laboratorio, pues en vez de estar todos los medios necesarios, la dotación de todos los medios necesarios, pues no habían las cosas, las tuve que buscar, inventármelas yo, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que la laboratorio tenga... Permíteme un momento. ¿Por qué? Pero dame un momento. Asterisco, ¿qué era? Ok, bye. Discúlpeme. Ya. Ay,
Pues entonces, pues se supone, ya le dije que todos los reglamentos, ¿verdad?, relacionados entonces con el manejo de muestras que sean de índole para transporte internacional, ¿verdad?, que vayan a ser transportadas en aviones, han regido, ¿verdad?, por recomendaciones de las Naciones Unidas, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud también, que es consultada al respecto. Así que todas estas agencias están envueltas en el transporte de muestras de forma internacional, ¿ok? Se recomienda que las personas que vayan a transportar muestras, ¿verdad?, tengan la inmunización necesaria para hacerlo. Aún así, cabe mencionar que nadie te puede obligar a ti a ponerte una vacuna si tú no quieres. En el caso que uno no quiera, ¿verdad?, ponerse una vacuna, sin embargo, ejerza un tipo de trabajo de esta índole, entonces uno tiene que tener un documento como que uno se niega a colocarse la vacuna y que uno asume la responsabilidad del riesgo de tú no estar vacunado, ¿ok? No quiere decir que porque no estés vacunado no puedes ejercer un tipo de trabajo así, ¿verdad? Es una recomendación que tengas vacuna de hepatitis B, de varicela, que tengas la vacuna de la influenza, ¿verdad? Esas son las recomendaciones que tenemos nosotros ahora con esto de la vacuna del COVID. Pero si no lo tuviéramos, ¿verdad?, no quiere decir que no podríamos transportar esa muestra, pero sí tendríamos que tener un documento donde indica que no nos queremos colocar, no nos vamos a poner esa vacuna, la razón por qué no nos la vamos a poner, y en todo caso que exista una affidavit donde tú exoneras entonces a tu empleador de cualquier responsabilidad porque tú no quisiste ponerte la vacuna. Valga la redundancia, saliéndome de tema, ustedes ahora cuando vayan a hacer la práctica se le pide, ¿verdad?, o se les solicita que tengan la vacuna de hepatitis B, la de varicela y la de influenza, lo cual yo les recomiendo que la vayan tramitando desde ya, porque la vacuna de influenza no se consigue para el tiempo que ustedes se vayan a poner la vacuna, ustedes vayan a hacer la práctica. La vacuna de influenza es bien difícil conseguirla, si no les digo que a veces no se consigue, así que yo les recomiendo que si se la pueden poner en estos días, se la pongan. En términos de la hepatitis B y la varicela, pues casi siempre para eso vacunan cuando pequeños, pero hay algunos que han caído como en un gap que a veces no tienen la vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B son 3 dosis, son bien caras, toma un tiempo ponértelas, así que yo les recomiendo que ustedes consigan el papel verde de vacuna, porque eso lo tienen que entregar en la universidad, que consigan su papel verde de vacunas y verifiquen ahí si ustedes tienen la hepatitis B y la varicela. ¿Está bien? Si las tienen, ¿ok? Si las tienen que hacerse lo que llamamos unos títulos en el laboratorio. Tienen que hacerse títulos de hepatitis B y tienen que hacerse títulos de varicela. Entonces, hay que verificar que estén reactivos. ¿Está bien? Si están reactivos, pues no hay ningún problema. Lo que tienen que hacer es que esos documentos se entregan al oficial de práctica y ahí terminó el proceso. Si la hepatitis B resulta que no está reactiva, si no están reactivas, pues tienes que ponerte un refuerzo. ¿Está bien? Si es que no te pusieron las vacunas, pues entonces tienes que ponértela. ¿Está bien? Y entonces la hepatitis B, yo les recomiendo que si no la tienen, se la pongan lo antes posible, porque hay que esperar para ponerse la segunda dosis y esperar para
ponerse la tercera dosis y por lo menos para ir a práctica se espera que tengan las primeras 2 dosis y hay que esperar un mes entre uno y otro. Y lo otro es que pues es un poco costoso, así que pues tienen que proyectarse en términos de que necesitan ese dinerito para ese proceso de la evaluación de las vacunas y para ponerse las vacunas. ¿Está bien? Así que vayan chequeándose eso desde ya. Yo tengo el listado de los documentos que ustedes necesitan, que si ustedes quieren se los puedo hacer llegar para que vayan ya buscando sus papeles. O sea, vayan haciendo su carpeta. ¿Está bien? Eso como modo de información. Yo soy la que superviso las prácticas, pero todavía no sé si el grupo de ustedes los voy a supervisar yo. Estoy como a punto de rajarme de esto, de la práctica, de supervisar la práctica, pero yo soy la que la superviso, pero no sé si voy a estar con ustedes, es una cosa que estoy meditando, pero los puedo ir orientando para que vayan buscando sus cositas, ¿ok? Y sobre todo porque también conlleva un gasto de dinero y se vayan organizando con eso, ¿está bien? También porque tengo listados de sitios donde le hacen las cosas más económicas, les puedo referir a algunos sitios, ¿ok? Así que voy a sacar un momento en la semana para mandarle eso. Pues entonces, pues es esencial, ¿verdad? Entonces que siempre se sigan las precauciones estándares para todo tipo de muestra, ¿verdad? Y todo tipo de fluido, ¿ok? Que pueda ser potencialmente contaminante, ¿ok? Ahí entonces cuando nosotros vamos a manipular cualquier tipo de muestra, y eso ya lo sabemos porque eso en el laboratorio es así, ¿verdad? Siempre que nosotros tenemos algún tipo de cortadura, algún tipo de herida, algún tipo de abrasión, ¿verdad? Y vamos a ir al laboratorio, debemos cubrirnos el área bien, ¿verdad? Con algún tipo de apósito impermeable, algún tipo de curita, curitas que sean, que sabemos que son impermeables, ¿verdad? Que no nos va a pasar la humedad. Sabemos que tenemos que usar guantes al entrar en contacto con sangre o fluido corporal. Yo les digo que yo tengo una de compañeros que les gusta estar tocando todo en el laboratorio sin guantes. ¿Ok? Eso no se hace ni se imita. Yo no toco en el laboratorio nada sin guantes, ni siquiera mis bolígrafos. ¿Ok? Porque hay veces que, ¿verdad? Que pasa esto de que a veces hay una tendencia que a veces uno sin darse cuenta toma los bolígrafos sin guantes porque vas a hacer alguna firma, vas a hacer alguna cosita y tienes el guante aquí, tienes el bolígrafo puesto en el bolsillo y a lo mejor te quitaste los guantes por X o Y. No toquen nada en el laboratorio sin guantes. Nada, ¿ok? Siempre recuerden usar los face shield. Yo siempre recomiendo que se usen los face shield, que no trabajen sin face shield, porque cuando menos usted se lo piensa, tiene una muestra encima. Ya yo he tenido varios accidentes, ya se lo he dicho, y todos para la cara. Tengo una habilidad para que me caigan las muestras en la cara. Así que hay que tener cuidado, porque fíjate, casi siempre ha sido que rebota en la mesa y salta para atrás. O sea, se me cae algo, rebota en la mesa y cuando rebota en la mesa, la chispa se me mete por debajo del face shield y siempre para la zona de la boca. ¿Ok? Así que es importante tener el face shield. Ahora como trabajamos con la boca cubierta, gracias a Dios, pues es una ventaja, de verdad que te protege, ¿ok? El lavado de manos, usted sabe que ese lavado de manos siempre es esencial, y siempre recuerden que cuando le cae alguna salpicadura, ustedes se decontaminen de inmediato. En el caso de que ustedes tengan batas de papel, creo que ya se los dije, que en los laboratorios no te pueden poner número de guantes a usar, no te pueden poner número de batas a usar. Claro está, tú no vas a abusar porque las batas dan para varios días, pero si tu bata se te salpica de cualquier cosa, pues la vas a botar.
Así que cuando tú vas a trabajar con empaques de muestra, pues tienes que, ¿verdad?, seguir todas estas normas y reglas y tener, ¿verdad? Es igual que cuando estás trabajando con cualquier otra cosa en el laboratorio, ¿ok? En cuanto a las tomas de muestras, pues siempre hay que tener todas las precauciones con la toma de muestras. Nosotros realmente no vamos a tomar muestras como tal, pero se supone que cuando se tomen las muestras, pues el que toma la muestra tiene que confirmar la identidad del paciente. De eso les voy a decir que es totalmente incorrecto preguntarle a los pacientes, o sea, cuando usted va a identificar un paciente, porque va a tomar una muestra de un paciente, usted le pregunta al paciente cuál es su nombre. Nunca, nunca, jamás se le dice al paciente, tú eres Cecilia Gómez. Eso no es una forma de identificar al paciente. Yo no puedo coger el label, ¿verdad? Tenemos un label o el papel donde tenemos siempre vamos a tener un lugar donde tenemos el nombre del paciente, ¿verdad? La orden médica o un label donde tenemos la identificación del paciente. Y nunca, nunca, jamás se le pregunta a la persona, mira, tú eres José Morales. Jamás. Se le dice a la persona cuál es su nombre. ¿Está bien? Siempre se le dice a la persona cuál es su nombre. Porque la persona, no sé, puede no estar pendiente, una enfermera va a tomarle una muestra a un paciente por la noche, a veces le toman esa muestra a los pacientes y los pacientes están dormidos, están adormilados, el paciente está desvariando, te puede decir que sí. Te puede decir que es esa persona y no sé. ¿Ve? Y cuando tú vienes a ver, ahí tienes una mezcla ahí tienes un intercambio, ¿verdad?, de pacientes. Porque entonces cuando esos resultados lleguen, como tú sacaste las muestras al paciente que no eran, el médico pues le va a dar tratamiento a el dueño del label, ¿verdad? Le va a dar tratamiento con los resultados del otro paciente. Así que por eso nunca jamás, ¿verdad? Eso es una mala práctica, confirmar de esa forma la información de un paciente. Se supone que le chequees en todo caso, si el paciente ve que no está muy consciente y no te puede contestar, se le chequea si es hospitalizado, la banda al paciente, y si es una persona en el laboratorio que está consciente, la persona te tiene que decir su nombre. ¿Está bien? Se supone que, ¿verdad?, que siempre más o menos depende del tipo de procedimiento que se le vaya a hacer al paciente. Al momento de tomar las muestras siempre le debes explicar al paciente lo que se le debe explicar al paciente lo que se le va a hacer. Se debe verificar que los tubos que vas a utilizar son los adecuados para la prueba que se le está pidiendo al paciente. ¿Está bien? Que ese sería, ¿verdad?, el contenedor primario, ¿verdad?, el tubo donde tú tomaste la muestra, y debes asegurarte que ese contenedor siempre esté bien cerrado. Recordar que tú por tu seguridad y por la seguridad del paciente realices una higiene de mano adecuada. Recordar siempre tú tener tus guantes, tus mascarillas y tu bata. Siempre recordar de que hay que disponer de todo el material necesario para realizar el procedimiento que vas a hacer. Siempre recordar que que los procedimientos a los pacientes deben realizarse de forma privada, ¿está bien? Inclusive en el caso de ustedes, si estuvieran en recepción, ¿verdad?, que todo lo que se le pregunta al paciente debe hacerse en forma privada, que siempre debemos agradecer al paciente e informar al paciente del tiempo que se tarda los resultados en estar disponibles, que siempre deben comprobar que los tubos, ese primer contenedor está bien cerrado, ¿verdad? Que ya les dije que se les recomienda que se le ponga parafina.
para evitar, ¿verdad? Para evitar que nada se vaya a contaminar. Se supone que nosotros nunca enviemos a ningún lugar tubos que se nos haya derramado sangre. Hay veces que te digo que los recibo así, que muchas veces cuando se saca la aguja se le derrama sangre en los alrededores. A veces ustedes van a tener tubos que tienen todos los labels llenos de sangre y es que cometen la mala práctica en los pisos, cometen la mala práctica de que no le toman las muestras de la vena al paciente, sino que le toman las muestras de venas canalizadas. ¿Está bien? Le canalizan una vena y entonces lo que hacen es que abren el tubito y le quitan la tapita a la vena canalizada y dejan salir. Yo no sé cómo es que los embarran de sangre. Eso es una mala práctica, tomar la sangre de venas canalizadas, luego tapan el dichoso tubito y cuando vienen a ver, te envían el tubo todo lleno de sangre por los alrededores. Eso es una mala toma de muestra porque regularmente las muestras que se toman de las venas canalizadas tienen heparina, que es un anticoagulante y eso te contamina tu muestra. ¿Está bien? Así que se supone que no es una forma adecuada de modo alguno de tomar una muestra. Eso te va a causar muchos errores a la hora de hacer los análisis, ¿ok? Porque te interfiere en los resultados, te va a provocar falsos resultados, ¿ok? Permítame un momento porque ya como que me pasé de tiempo. Es que como que tengo a alguien aquí que no anoté. Alejandro lo tengo a Yamile, tengo a Ralph, tengo a Jancy, tengo a Keishla, tengo a Carla. Carla me faltaba. Yanira. Norberto me falta. Pues está bien. Pues jóvenes, nos vamos entonces nos comunicamos el jueves. Ya la semana que viene, el próximo jueves vamos a tener examen, ¿está bien? Así que vayan estudiándose, sobre todo, ya les dije, los tubos anticoagulantes que tienen, departamento del que son, algunas de las pruebas que se hacen, las excepciones, esas cositas así, ¿está bien? Que son las más tiempo que